Hola, muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva edición de nuestro programa Doctores en Línea. Este programa se realiza en una alianza estratégica entre el Hospital Hernán Enríquez y Ufrovisión y está destinado a poder entregar contenidos educativos en prevención y cuidados de la salud a toda nuestra comunidad. Se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas por señal abierta del canal digital 38,1, de Concepción a Coyhaique por Telsur Canal 48 y además está disponible en todas las plataformas online de Ufromedios. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital Hernán Enríquez y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, y tengo el gusto de poder contar con un nuevo invitado que es el doctor Javier Jaramillo. Él es endocrinólogo de nuestro hospital y también es docente de nuestra Facultad de Medicina. Y con él vamos a poder conversar un tema muy relevante en nuestra población, sobre todo en la población algo más adulta. Y el tema es osteoporosis y cómo prevenirla. Javier, un gusto poder contar contigo, con tu ayuda, con tu experiencia, así que bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, doctora, por la invitación, por esta tremenda oportunidad de participar acá. Encuentro una instancia importantísima y una muy buena ventana para poder compartir, conversar los temas y sobre todo poder transmitir a la comunidad y que se acerquen más a esto. Así que fantástico, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. De nada. Bueno, vamos a partir por lo primero. Cuéntanos, por favor, qué es la osteoporosis y cuán frecuente es. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución del hueso, de la resistencia del hueso a las fracturas, y lo que nos confiere una mayor fragilidad y un mayor riesgo de las personas a fracturarse. El hueso, en general, la resistencia a las fracturas está determinada por dos elementos. Uno, la cantidad de hueso, cuánto hueso uno tiene, y lo otro, cómo está ordenado el hueso, cómo está la arquitectura de este mismo. Y es una patología que es frecuente, ¿ya? Si uno empieza a ver, y sobre todo a lo largo de la vida, empieza a ver que las fracturas osteoporóticas son cada vez más frecuentes. Si uno ve, sobre todo en la población, en las mujeres, entre los 25 y los 64 años, entre un 10 y un 15% de las mujeres pueden tener una fractura osteoporótica. Pero luego de los 65 años para arriba, estamos hablando ya de un riesgo de un 30%. O sea, una de cada tres mujeres puede tener riesgo de tener osteoporosis y fractura, ¿no? O sea, es muy relevante sobre todo en la población femenina y ya Exacto. de un adulto mayor, que es donde hay que tener más Exactamente. cuidado. Entonces, básicamente, esto se trataría de que el hueso estaría como más poroso, ¿cierto? Más frágil. Exactamente, así lo dice el nombre, es osteoporosis, o sea, hay más porosidad, hay mucho mayor riesgo y menor resistencia a la fractura. Perfecto. ¿Por qué se produce la osteoporosis? ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos? Dentro de las causas de la osteoporosis, o vamos un poquito antes, o sea, ¿cuáles son los factores principales para tener una buena salud ósea? ¿Ya? Y entre medio van, bueno, la herencia, la nutrición, la actividad física. Ahora, lamentablemente, en el caso de las mujeres, sobre todo después de la menopausia, como bajan mucho los estrógenos son un factor importantísimo para mantener una buena salud ósea. Y al ocurrir la menopausia, cuando bajan los estrógenos, también disminuye mucho la densidad ósea. Y si a esto uno lo lleva o lo asocia a un estado de sedentarismo, con una mala nutrición, o sea, que enfrenta el momento de la menopausia una peor calidad de hueso, hay mucho mayor riesgo de enfrentarla. También hay algunas enfermedades inflamatorias crónicas que pueden producir un mayor riesgo de osteoporosis, y el uso de corticoides en forma crónica también es un factor muy importante que confiere el mayor riesgo a la fractura. ¿Y qué enfermedades crónicas son las que podrían producir más riesgo? O sea, dentro de las enfermedades crónicas, bueno, con todas las enfermedades inflamatorias, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, todas esas son condiciones que se ven con mayor riesgo a fractura. Los pacientes también que padecen algún tipo de cáncer, eh, ya sea por el cáncer mismo, la inflamación misma del cáncer o el tratamiento, algunos de los efectos adversos pueden también ser sobre el hueso. Y ya las otras son grupos de enfermedades directamente sobre la matriz ósea o relacionadas a las paratiroides, que son glándulas que van regulando nuestra cantidad de calcio. Y el grupo también importante de las enfermedades, ya sea asociadas a artrosis o artritis, también van a conferir un mayor riesgo para tener fracturas y desarrollar osteoporosis en el tiempo. Muy claro.
¿Cuáles son los riesgos de la osteoporosis? ¿Por qué es importante la osteoporosis? Porque, como ven, en general no va a tener muchos síntomas, pero el gran problema va a ser cuando se producen las fracturas osteoporóticas, ¿ya? Que obviamente eso va a tener aparejado un mayor riesgo de mortalidad de la gente, o sea, aquellos que se fracturan es más probable que se mueran, y también una peor calidad de vida, ¿ya? Eso también va a conllevar a necesidad incluso a veces de prótesis u operaciones, ¿ya? Y con una menor capacidad de vida útil con los dolores asociados, ¿ya? Entre otras cosas. Es un gran tema, sin duda que sí. Así es. O sea, de hecho, Entonces, los costos asociados, por ejemplo, también por ejemplo, prótesis de cadera, o sea, uno lo ve a nivel individual de las personas, pero también a los costos asociados a la atención en salud, también suben mucho con los riesgos de las fracturas osteoporóticas. sí, es realmente una situación súper delicada, como dices tú, por los costos y por la calidad de vida, porque claramente, además de todo lo que es el proceso de recuperación, lo que yo he visto es que las personas quedan con mucho temor. Entonces, con Así es. eso, más encima, hacen menos actividad física por el temor de exponerse de nuevo y eso empeora la situación. Así es, efectivamente. O sea, quedan con mucho más miedo y entran en un círculo vicioso, que ya lo vamos a ir conversando ahí, con qué factores nos pueden ayudar, tanto a quienes tienen osteoporosis como evitar llegar a la osteoporosis. Ahí tú tocaste, junto con lo que recién mencionas, algo que es súper relevante y que lo hemos visto constantemente en diferentes temáticas que hemos revisado en estas entrevistas, que es la necesidad de tener una buena salud física, de la actividad física que sea activa, que sea importante, que no haya sedentarismo, y por otro lado, el buen estado nutricional. Es decir, la buena alimentación y estar Así es. saludablemente en términos de salud, de peso y todo lo demás. Exactamente, o sea, ahí son elementos y que uno ve intervenciones como la actividad física y una buena nutrición, que la idea es también un poco salir del, a eso no tiene el concepto de hacer una dieta, y aquí no se trata de hacer una dieta que tenga un plazo, sino de alimentarse bien y que para uno sea entretenido y también saludable. Exactamente. Y lo mismo que con la actividad física, o sea, son intervenciones que es una intervención, pero que los efectos en salud, aquí lo vamos a ver en el tema óseo, pero en general son súper beneficiosos y en general, por los costos también es algo que no, es muy atractivo. Fíjate que quiero comentarlo como colateralmente, nomás para reforzar la idea. En el último Congreso de Cardiología que asistí en noviembre del año pasado, mostraron estudios que avalaban que las personas que habían tenido infartos cardíacos y que tenían que iniciar un proceso de rehabilitación, recuperación y todo lo demás, andaban mucho mejor con la actividad física que con los mismos medicamentos. O sea, tan relevante es la actividad física que ese solo hecho hacía que se recuperaran más rápidamente. Sí, ¿Cómo se puede un elemento. saber, perdón, Sí, querías decir, no hay problema. No, sí, era ¿cómo, simplemente afirmarlo en el comentario. cómo se puede saber, cómo puede una persona darse cuenta, confirmar si tiene osteoporosis? ¿Cómo se hace eso? O sea, el primer elemento que uno tiene es si uno tiene una fractura osteoporótica, que es lo que no quisiéramos, pero si uno tiene una fractura por fragilidad, es decir, fracturas que son de baja energía y son fracturas de tobillo, fractura de muñeca, fractura de cadera o fracturas de columna, por ejemplo, una caída a nivel o traumas que habitualmente no producirían eso, eso ya por definición es osteoporosis. Bueno, pero lamentablemente ya llegamos tarde porque se produjo el Exacto. evento. Y la otra forma de diagnosticarlo es a través de una densitometría ósea, ¿ya? La densitometría ósea es un examen que el paciente entra, se recuesta y con unos rayos X de baja densidad, estos pasan a través del cuerpo y se calcula cuánto hueso tiene alguien, ¿ya? Y eso nos permite clasificar a los pacientes en densidad ósea baja u osteopenia o ya derechamente en rango de osteoporosis, ¿ya? Y cada uno tiene unos riesgos asociados a fracturas en el tiempo. Esa imagen estaba de terror, ¿eh? Sí, sí, eso, y eso es lo que queremos evitar, o sea, evitar llegar a eso. Ahora, también tener en consideración, y cuando los pacientes lo vayan conversando con sus médicos, y lo que yo les comentaba al principio, la resistencia al hueso a la fractura son dos factores. Uno es cuánto hueso, densidad de hueso, y otro elemento es la arquitectura del hueso. Entonces,
los elementos que están habitualmente disponibles o que más se hacen es la densitometría ósea, pero ahí se le pueden agregar otros elementos, ya sea el examen u otros tipos de exámenes de imagen que nos pueden ayudar a ver la arquitectura del hueso y con eso hacer una evaluación más completa, ¿ya? Y importante que la densitometría ósea, y que hoy día tenemos un problema porque hay mucha gente que debería hacerse la que no se la hace, y hay mucha gente que se la hace que quizás no debería hacerse. Entonces la densitometría ósea que debemos hacer es densitometría de columna y de cadera, que son las que tienen mejor relación, y la otra pregunta es en quiénes hacerla, ¿ya? Las recomendaciones basales son mujeres posmenopáusicas desde los 65 años, ¿ya? O sea, si no tienen ningún factor de riesgo, ahí debe ser la primera. Ahora, si es que hay factores de riesgo como artritis reumatoide, uso de glucocorticoides, enfermedades inflamatorias, enfermedades que afecten directamente los huesos o una menopausia precoz u hombres con hipogonadismo, en esos escenarios uno debería adelantar la realización de la densitometría ósea. O sea, los hombres tienen bien poca necesidad de hacerse el examen. Es un punto interesante a discutir, ¿ah? Porque esa es la creencia general, ¿ya? Pero, por ejemplo, un hombre a los 70 años, si es que no tiene ningún factor de riesgo, debería haberse hecho al menos una densitometría ósea en su vida, ¿ya? Ahora, claro, es mucho más raro y es cierto, las principales afectadas lamentablemente son las mujeres, pero no hay que olvidar, para los hombres que nos estén escuchando, que tampoco hay que descuidar esa parte, o sea, que sea menos frecuente no quiere decir que no tengan los cuidados desde el punto de vista nutricional y de actividad física, que entre otras cosas va a ayudar a su salud ósea. Ahora, esto de la densitometría ósea es un estudio que se encuentra habitualmente en nuestros servicios de salud. Está disponible en los consultorios, está disponible en los hospitales. ¿Cómo se puede, digamos, las personas que necesiten, que tengan estos factores de riesgo ya por la edad, acudir y hacerse este chequeo? Bueno, ahí en la red estamos yo creo que un poco al debe, ¿no? Nos falta un poco. Actualmente en la red de servicio público, servicio de Araucanía Sur, el Hospital de Padre Las Casas, donde se están concentrando el densitómetro, ¿ya? Eh, Ahora, eso también es súper importante y hay que coordinarlo junto con la red de atención primaria para poder derivar a los pacientes y que se hagan. Ahora, hasta la experiencia que he tenido es muy buena con el Hospital de Padre Las Casas porque ellos agendan bien las densitometrías, hacen una muy buena densitometría que tienen un muy buen equipo y además vienen asociados a un cálculo de factor de riesgo, que es el FRAX, que eso habitualmente lo puede hacer uno en la consulta, pero ellos también se lo agregan en el informe de la densitometría ósea, ¿ya? Perfecto, Además de los centros privados donde pueda realizarse. de acuerdo. Aquí nos llegó una consulta de Roxana, que a lo mejor Ya. podrías intentar contestarla. Dice que su hija tiene insuficiencia renal crónica, que está en peritoneo hace 5 años, y hace un par de años comenzó con problemas de la marcha por una neuropatía. Ahora tiene 17 años. Dice si debe estar atenta a algún síntoma específico para saber si tiene osteoporosis, que me le recomiendan para prevenir o tener mejor pronóstico. Ya, interesante y bueno, esos son varios elementos que tiene ella y que efectivamente quizás no se manifiestan ahora, pero a futuro sí le pueden conferir un mucho mayor riesgo de fractura. Ahora, el enfoque debiese estar en la prevención. Ujú. Entonces, considerando también a una paciente que está en insuficiencia renal crónica, tiene que tener también un adecuado manejo del metabolismo mineral con calcio y fósforo, y me imagino ahí que su nefrólogo pediátrico que la esté, o adulto que la esté controlando, se lo tiene súper bien considerado. Lo otro es la actividad física, ¿ya? Y en el caso específico de ella, que está con una neuropatía, con trastorno en la marcha, va a ser muy importante el trabajo con kinesioterapia, con medicina física, con los fisioterapeutas y también con terapia ocupacional, ¿ya? De manera de prevenir la pérdida de la densidad mineral ósea y de la arquitectura. Ahora, ya el detalle, y probablemente habría que conversarlo junto con endocrinología pediátrica para ver la utilidad de hacer una densitometría ósea. El punto es que habitualmente en esa población los estándares habituales que usamos, las escalas no están validadas, entonces ahí uno tiene que usar una densitometría que es un poco distinta, ¿ya? Que hay que hacer un cálculo distinto. Pero en lo práctico yo le diría que en estos momentos el enfoque tiene que ser en la prevención, o sea, Exactamente. sí, yo creo que sería deseable que lo evaluara una endocrinóloga pediátrica, pero además la actividad física y la nutrición son fundamentales. Y además recalcar que la osteoporosis no da síntomas, excepto que Exacto, o ya sea, se fracture, así que no hay que esperar síntomas. exacto, lamentablemente es cuando la osteoporosis no duele hasta que uno se fractura y ahí uno ya llegó tarde. Como decían antes la gente, el porrazo avisa.
Lamentablemente sí. O sea, aquí la idea es poder pesquisar aquellos grupos de pacientes que tienen más riesgo y en la población general, como les decía, o sea, mujeres sobre 65, hombres sobre 70 deberían tener al menos una y los otros ya ir viendo específicamente según los grupos de riesgo. Ujú. Otra pregunta es si ya somos adultos y dejamos de crecer, ¿debemos preocuparnos de cuidar los huesos? Totalmente, totalmente. Más allá de lo que a veces uno podría pensar, que el hueso es como un andamio que está ahí fijo o una caja que lo único que hace es proteger, el hueso es un órgano que es muy dinámico, que constantemente está incluyendo minerales y está sacando minerales. O sea, de hecho, muchos de los minerales de nuestro cuerpo para las funciones del corazón, de la circulación, de los impulsos nerviosos, vienen de reservas que están en los huesos. Ahora, el problema es que si uno no repone los nutrientes, el hueso cada vez se va perdiendo. De hecho, si uno quisiera hacer un poco un cálculo, uno podría estimar que una persona adulta cambia el 10% de su esqueleto al año. Si hacemos el juego, quiere decir que cada 10 años estamos usando un esqueleto nuevo. Absolutamente Y no, y el que tenemos problema que es que es tenerlo bien, bien mantenido. bien cuidado, exacto. Y ahí los factores de salud son nutrición por un lado y el otro lado la actividad física. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de la alimentación en este cuidado de los huesos? ¿Cuáles Bueno, son ahí, los puntos fundamentales que deberíamos considerar en la alimentación? ahí primero, la alimentación ojalá lo más saludable posible, es decir, evitar todos los factores de riesgo cardiovascular, evitar la obesidad, también evitar el bajo peso, ¿ya? Y que ahí vamos a combinar un poco con la salud muscular. Y dentro acá los elementos muy importantes es una adecuada ingesta de calcio y vitamina D. Y que la idea es poder obtenerlo a través de la dieta, ¿ya? La idea de esto es poder obtenerlo al menos unas 1000 miligramos de calcio al día y unas 800 unidades de vitamina D al día como base, o puede ser 1200 y 1000 respectivamente. Y eso como uno lo va a obtener principalmente a través de los lácteos, ¿ya? Que son las mejores fuentes y que más aporte nos van a tener estos dos elementos. También podrían ser algunos pescados, ya que podrían darnos también un buen aporte de eso. Ahora, lamentablemente Chile, a pesar de tener 4000 kilómetros de costa, en general no somos muy buenos para comer pescado, entonces ahí también nos va jugando un poco en detrimento Y eso. además no resulta barato, ¿ah? El pescado Ese lo otro punto vende importante. mucho, entonces no es una cosa que sea como muy barata. Exacto. Entonces es un muy buen alimento, pero el problema es que es difícil de acceder. Exactamente. Ahora, una pregunta adicional a lo que recién comentabas. No sé si es utópico, si es real, no es real, es mito, es verdad, pero hay mucha gente que dice que en realidad los adultos no sacamos nada con tomar leche porque ya no hay, digamos, aprovechamiento del calcio que hubiera en la leche. ¿Es efectivo o no es efectivo? No, eso no es efectivo. O sea, claro, uno viene con la idea de que, claro, uno termina de crecer 18, 20 años, pero de ahí uno sigue adquiriendo masa ósea hasta los 30 años. Ahora, de ahí en adelante, no es que uno se quede quieto el hueso, sino que, como le decía recién, constantemente estamos poniendo y sacando minerales y necesitamos tenerlo nutrido, porque o si no, cada vez va a ser de peor calidad. Ujú. Entonces, es muy importante tener una adecuada ingesta, en este caso de lácteos, para dar una adecuada salud ósea. Por eso mismo que se habla tanto de que las embarazadas y las nodrizas cuando están amamantando también deberían tomar su buena cantidad de leche para no perder esta Claro, ahí se produce, bueno, cosa. ahí la biología y la endocrinología es maravillosa en el sentido de cómo el cuerpo se adapta al embarazo y la lactancia, porque dentro de todo que uno podría pensar que se pierde, pero si uno tiene una adecuada nutrición, finalmente tiende el mismo cuerpo a conservar el hueso. Pero claro, tenemos que ayudarlo, como con la nutrición y con la actividad física. Perfecto. ¿Qué hace la vitamina D? ¿Qué rol juega en todo esto del hueso? Eso es súper importante porque la vitamina D, que la podemos obtener a través de la alimentación o también a través de la síntesis con la exposición al sol, que ahí tenemos que irnos con cuidado y conversar con los amigos dermatólogos para no aumentar el riesgo de cáncer de piel. Pero la vitamina D es fundamental para la absorción de calcio. O sea, si yo puedo consumir calcio, pero si no tengo un adecuado nivel de vitamina D, esta no se va a absorber. Por otro lado, también va a permitir que el hueso se vaya mineralizando bien, y hay algunos estudios que han demostrado que niveles adecuados de vitamina D se relacionan con
un menor riesgo de caída, un menor riesgo de fractura y un mejoramiento en la fuerza muscular, ¿ya? Ahora, uno también ha escuchado recientemente que hay varios efectos que se le han atribuido como positivos. Si uno lo ve del peso de evidencia científica, que no son tantos, y yo creo que faltan más estudios para definir, pero si vamos a lo que es peso pesado, en qué nos va a ayudar mucho, es esto, a prevenir las fracturas, a prevenir las caídas y mejorar la fuerza muscular. Perfecto. ¿Y el calcio? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el rol que tiene entonces en el hueso? En estos Bueno, huesos el firmes calcio que queremos tener. o sea, es uno de los elementos principales que va considerando la parte mineral del hueso, ya que, Como el de hecho, cemento. exacto, y uno ve justo en la gráfica que está saliendo, tenemos una parte que es de células vivas que están ahí en la matriz ósea, y el calcio es el que se va depositando y va conformando esta estructura del hueso, ¿ya? Entonces, como decía recién, tanto en la cantidad, o sea, cuánta matriz hay y cómo está ordenado esto, o sea, cómo están más las vigas al final de este entramado que nosotros estamos construyendo en nuestros huesos. Además de todas las funciones que tiene el calcio en relación a la contracción muscular, la contracción cardíaca, la transmisión del impulso nervioso. Sí, juega muchos roles en realidad. ¿Cuál es la Así es. importancia de de los lácteos en la salud del ósea? Ya lo hemos conversado, Sí. como ya en algunas preguntas anteriores. Eh, Así pero, me gustaría pero- hacer un alcance con... Ah, perdón, sí. no, dime nomás. No, un alcance que la importancia de los lácteos, si uno, es la mejor forma que tenemos de adquirir calcio y vitamina D, que eso es lo que quería recalcar. Mm. El cuerpo humano está diseñado y de hecho ha ido evolucionando. De hecho, somos uno de los pocos mamíferos que seguimos y nos seguimos beneficiando con el uso de los lácteos después de la edad adulta, ¿ya? Eh, y porque es la mejor fuente que más podemos aprovechar el calcio y la vitamina D, ¿ya? Si uno lo compara, por ejemplo, con comprimidos o con sales de calcio, de los lácteos es cuando mejor se absorbe. O sea, uno podría hablar de una biodisponibilidad, o sea, de la cantidad de calcio que llega, uno absorbe el 50%, versus otros comprimidos, o absorben el 40, el 30, o sea, es mucho más efectivo que otras formas de adquirirlo. ¿Y cuánta cantidad de leche habría que tomar diariamente entonces para cumplir con este objetivo? Con este objetivo, para cumplir los 1.200 miligramos de calcio y las 800, 1.000 unidades de vitamina D al día, deben ser 3 porciones de lácteo al día. Ahora, ¿Son ¿cuánto es tres una porción de tazas? lácteo? Exacto, una porción son 200 cc de leche, ¿ya? O sea, puede ser 3 tazas de leche. También puede ser un pote de yogur, ¿ya? O 2 rebanadas de quesillo, queso fresco, ¿ya? Entonces ahí el paciente, o nosotros podemos ir combinando como más nos acomode y a nuestro gusto. Ahora sí es importante, eh, para ya todos los que estamos en la edad adulta, descremado, sin grasa, sin azúcar. O sea, aquí no interesa más azúcar ni más grasa, sí Exacto, calcio y vitamina D. perfecto. ¿Y hay alguna diferencia en las leches que hay de otros animales que no son la vaca? En Y estas general, leches que llaman leches, pero que son en realidad como de origen vegetal. dentro de las leches de origen animal, yo creo que andan todas más o menos por ahí. Uno podría encontrar algunas diferencias en cuanto al aporte de calcio y vitamina D, pero en la práctica, en el día a día, lo mejor que tenemos es la leche de vaca que está más disponible. Ahora, claro, todas estas bebidas vegetales, claro, el problema de esto es que uno podría llegar a los mismos niveles de calcio y vitamina D, pero al final tienen que adicionarlo, o sea, tienen que ser más procesadas aún para poder alcanzar los niveles que uno desea. Y el otro punto importante también es el tema de costo, o sea, quizá ahora no es tanta la diferencia, pero si lo comparamos por litro, estamos hablando que las bebidas vegetales son 3 hasta 4 veces más caras que un litro de leche de vaca. Entonces, claro, dependiendo de las preferencias del paciente, que si por algún motivo no quiere consumir leche o por alguna indicación médica no puede hacerlo, claro, podría, pero claro, tener en cuenta que estas bebidas deben ser adicionadas y también son más costosas. Perfecto. Por favor, cuéntanos qué pasa con el sol, qué importancia tiene el sol, cuánto sol hay que tomar. Eso también es otro elemento importante porque la vitamina D, para que funcione, tiene que activarse. ¿Ya? Entonces, y esta activación se hace en la piel a través de los rayos ultravioleta. Entonces, permite que las formas inactivas de vitamina D que uno va generando en el cuerpo o a través de la dieta se active, vaya a su forma activa y permita hacer todos sus efectos beneficiosos. Ahora,
cuánto de sol, la, comillas, dosis de sol, podría ser exponer el equivalente a los antebrazos, ¿ya? Sin ropa, media hora al día. Y con eso bastaría. Ahora sí, como les decía recién, hay que tener cuidado con el cáncer de piel y prevenirlo bien. Entonces, para que estemos con buenas relaciones amistosas con los amigos dermatólogos, habitualmente la recomendación, ojalá no exponerse a las horas de más intensidad del sol. Entonces, ojalá antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde. Ahora, el problema de eso es que, claro, es menos intenso porque va a ser menos potente la radiación ultravioleta, pero también tenemos que cuidarnos de los otros factores. Ahora, y eso en nuestra región pone otro factor más importante, porque si vemos cómo está ubicado Chile en el mundo, estamos metidos bien, bien atrás y bien inclinados, y aparte llueve casi todo el año. Entonces tenemos mucha menos exposición a la radiación ultravioleta. Si a eso le sumamos los cuidados que hay que tener y la prevención del cáncer de piel, pone aún más de manifiesto la importancia de la ingesta dietética de calcio y vitamina D. Bueno, con esto de la pandemia y con esta actividad que tenemos habitualmente, que es bajo techo, se ha visto que en general las personas, cuando se mide los niveles de vitamina D, es un altísimo, altísimo porcentaje de la población que lo tiene muy, muy bajo. ¿No podrías decir cuáles serían los niveles que se consideran realmente normales y en los cuales no hubiera que hacer, digamos, como curas con vitamina D? Sí. Bueno, eso también es tendencia o elementos que siempre se están analizando, ¿ya? Actualmente la idea es tratar de obtenerlo todo a través de la alimentación y en dosis más o menos estables diarias y evitar estas megadosis, ya que sean muy grandes. Ahora, ¿cuántos niveles son importantes? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucho más riesgo de osteoporosis, los niveles de 30 unidades es el valor que debiésemos alcanzar, ¿ya? Luego, uno en población general que no tenemos mucho más riesgo, claro, la idea es optar a los 30, pero entre 20 y 30 uno podría estar relativamente tranquilo siempre y cuando nos comprometamos a una buena ingesta dietética y actividad física. Y ya con niveles bajo 20 ya estamos hablando claramente de un déficit de vitamina D, y ahí sí hablaríamos de intervención farmacológica, y con niveles bajo 13, obviamente individualizando cada paciente, ahí sí tendríamos que hacer estas dosis más grandes o cargas de vitamina D, porque hay que recordar que la vitamina D se va quedando guardada en el tejido adiposo, en la grasa. Entonces, si hay mucho contenido de grasa, se queda guardado, queda secuestrado y no tenemos mucho disponible. Entonces, otro elemento más para considerar en la salud general. Perfecto. ¿Cuál es el rol de la actividad física en nuestra salud ósea para prevenir osteoporosis? Eso es muy, muy, muy buena pregunta. El hueso, también derribando un poco el mito de que era esta estructura, este andamio fijo, el hueso tiene células que son capaces de percibir el movimiento mecánico, o sea, tienen mecanorreceptores. Y en la medida en que perciben este movimiento, esta carga, estimula el crecimiento, la posición de matriz ósea y también una buena arquitectura ósea. Entonces, o sea, el hueso sabe cuando lo están usando. Y por lo Maravilloso. tanto tiene que haber actividad, y en este caso es importante actividad con carga, ¿ya? Es decir, actividad con pesa contra gravedad, actividad de impacto, ¿ya? Actividad como trote, que tengan un impacto sobre esto. De hecho, hay algunos estudios interesantes que lo comparaban con astronautas que estaban fuera de la gravedad y la calidad del hueso se deterioraba enormemente. Lo mismo con los pacientes postrados, o como hablamos, por ejemplo, el caso de la pregunta que nos hacían, si una paciente con neuropatía que tiene más dificultad para moverse, es muy importante reforzar la actividad física, ¿ya? Ahora, y eso también nos pone mucha mayor atención, porque si nos enfrentamos con un paciente, por ejemplo, con artrosis o con algunas molestias articulares, claramente quizás no van a poder hacerlo por sí solo y van a necesitar mucho más apoyo para poder hacer la actividad física. Pero el objetivo es eso, tener actividad de carga para decirle al hueso que lo necesitamos y que tiene que estar bien, bien estructurado y bien armado. Ahí me surgen algunas inquietudes adicionales. Esto de la carga, el trote, es maravilloso, pero la verdad es que para una adulta mayor, que son las que tenemos más riesgo, ¿no? Ya no es un tema fácil. Yo no creo que las personas sobre 50 años rutinariamente o en gran medida salgan a trotar. Probablemente sí a caminar, pero no a trotar. Por lo tanto, ahí tendríamos como algo que no nos ayuda mucho, digamos, pero
no sé si las pesas es más fácil, digamos, pero el trote no sería tanto. Entonces, la caminata no es suficiente. O sea, sí sirve, evidentemente. El caminar, el tener impacto, el subir, el bajar escaleras, son actividades que van a ayudar mucho. Ahora, el trote, uno puede hacerlo también a un ritmo muy, muy tranquilo, o en el sentido de la medida que uno le vaya permitiendo, pero es una actividad que uno puede hacerlo, Ujú. evidentemente si no hay otros factores de riesgo, eh, pero la idea es poder realizarlo. A veces uno se pone más límites, pero son actividades que se pueden realizar. Pero sí, efectivamente la actividad contra gravedad o contra peso también nos va a ayudar mucho. Pero la idea es ir complementando distintas modalidades de actividad física. Esto que tú dices, yo quiero recalcarlo, que sea contra gravedad, o sea, que sea con personas de pie moviéndose, porque Exactamente. yo he sabido que hay gente que es súper buena en la natación, pueden ser campeones de Sí, natación, pero por no estar contra gravedad no tienen mayor protección ósea. claro. Ahora, El Pilates es una súper eh, buena actividad para muchas cosas que tienen que ver con la musculatura, pero tampoco nos ayuda en la parte ósea. Entonces, la importancia de estar contra gravedad, al menos caminando lo más rápido que se pueda. y claro, y complementar, ahora, y si uno ve, por ejemplo, las personas que hacen natación, ellos también tienen un entrenamiento que es un acondicionamiento físico que es contra gravedad y van fortaleciendo sus músculos para tener un mejor rendimiento. O sea, aquí si uno no tiene otras opciones y hacerlo con gimnasio dirigido, es lo ideal, ¿ya? Para poder fortalecer y complementar las otras actividades que tengamos. Trote, bicicleta, natación, fútbol, ya según lo que nos pueda ir permitiendo nuestro estado de salud en el momento. Y el otro punto respecto a la actividad física es que en realidad, y esto me lo agarro como cardióloga, me resulta muy importante, la masa muscular que nosotros tengamos va directamente relacionado con la salud cardíaca. O sea, vamos a tener corazones más sanos para enfrentar nuestra adultez en la medida que tengamos buenos músculos desarrollados. Pero además, podemos tener un esqueleto súper bueno, pero si no tenemos músculos desarrollados que lo afirmen, también se nos va a andar cayendo. Por lo Exacto, o sea, tanto, desarrollar paralelamente el músculo es extremadamente importante. sí, sobre todo en relación al equilibrio y ahí la estabilidad de las articulaciones, o sea, la estabilidad articular, uno, claro, la estructura ósea, pero también los ligamentos y los músculos que van a rodear estas articulaciones. De hecho, hay estudios muy bonitos que muestran la relación entre la fuerza prensil, ya, de la mano, asociado a los riesgos de salud o mortalidad futuro. ¿Ya? Y ahí nos pone de manifiesto. Y también desde el punto de vista metabólico, o sea, nuestro mejor órgano que nos va a ayudar a la resistencia a la insulina es el músculo, ¿ya? Que nos va a ayudar a utilizar muy bien la glucosa y los lípidos. Entonces, tampoco tenemos que olvidarlo. Bueno, como un riesgo enorme, digamos, una complicación enorme de la osteoporosis son las fracturas. Y las fracturas generalmente tienen que ver con caídas mayores o de mayor o menor impacto. ¿Cómo podemos prevenir las caídas? Eso es importante. Y muchas veces estas fracturas, y sobre todo en los pacientes con osteoporosis, son fracturas que son domésticas, o sea, son fracturas que ocurren en el entorno cotidiano, no en grandes accidentes, no ocurren ahí. Entonces, uno tiene que empezar a adecuar, por ejemplo, su misma casa, ¿ya? ¿Cómo prevenir? ¿Ya? Pacientes o las personas que tengan casas con 2 pisos, tener antideslizantes en la escalera, tener también adecuadas barandas. A veces hay algunos tapices o alfombras que pueden ser muy bonitos, pero lamentablemente la gente se enreda y ahí también podemos tener otra fuente de caída importante. Eh, También, y que ahora lo vemos mucho más, las mascotas que viven con nosotros, a veces hay algunas medias desordenadas que se les ocurre meterse entre las piernas de los dueños y también tenemos otro factor ahí de caída. Entonces, ahí combinándolo bien. Y lo otro que nos pasa mucho también es el baño, ¿ya? Ay, Específicamente la ducha y la tina. Y yo siempre lo converso con los pacientes porque es muy frecuente que en las casas hayan tina, pero si uno se pone a preguntar cuántas veces al año se da un baño de tina, es prácticamente nunca. Entonces, la idea es poder cambiarlos por duchas que sean a nivel, ¿ya? Ahora, lamentablemente eso puede requerir una inversión mayor porque significa modificar el baño. Entonces, ojalá que la casa lo tenga de partida. Si no, tener adecuadas barandas que sean bien firmes, que no se salgan con antideslizantes. E incluso, si algunos pacientes lo requieren o en la ducha, hay algunas sillas de ducha
pero para que el paciente se pueda sentar ahí para evitar la caída, que como les decía, lamentablemente siempre ocurre en ambientes cotidianos a traumas de baja energía. Entonces, si alguien tiene osteoporosis o está en un riesgo alto, hay que ponerle mucho énfasis a la prevención de caída. Y además, como hablábamos recién, la fuerza muscular, o sea, un músculo bien entrenado, no estamos hablando aquí de deportistas de alto rendimiento, sino que una persona con una buena actividad física, con un músculo adecuado, también le va a ayudar a mantener el equilibrio. Exacto. Yo también quisiera poner en este contexto un par de puntos más. En general, las entradas de las casas suelen ser peligrosas aquí en el sur porque pueden estar mojadas. Y si hay baldosas, pueden estar muy refalosas y uno se va de patín y queda la crema. Y, y además, el otro punto importante, sobre todo en el adulto mayor, es que ojalá en la noche tenga pequeñas luces que le permitan caminar cuando necesita ir al baño o ir a la cocina o hacer algo, pero no camine desde la cama en la oscuridad para desplazarse a otro lugar. Sí, eso también es importante, o sea, tener todos los elementos que nos ayuden a evitar las caídas. Uh-huh. Si ya se tiene osteoporosis, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Esto es recuperable? ¿No es recuperable? Si ya está el diagnóstico de osteoporosis, nuestro primer objetivo, primero es evitar que alguien se fracture. Ya, ese va a ser el principal objetivo si lo diagnosticamos. Ahora, si es que alguien ya se fracturó, evidentemente es evitar que se fracture de nuevo, porque lamentablemente si alguien tiene una fractura tiene un riesgo mucho más elevado de volver a fracturarse. Actualmente, claro, en estos pacientes vamos a tener que ser muy insistentes en alcanzar el objetivo tanto de la ingesta de calcio como de vitamina D. Ya, punto uno, o sea, tener niveles de vitamina D sobre 30 y tener una buena ingesta de calcio. Por otro lado, en el tratamiento, aquí no hay escapatoria a la actividad física, o sea, sí tenemos que ponerle mucho énfasis para evitar que el hueso se siga perdiendo. Y ya uno habla del tratamiento farmacológico que actualmente lo que tenemos más disponible son tratamientos que son antirresortivos, es decir, que evitan que se siga perdiendo el hueso. Eso es lo que tenemos más ampliamente disponible, son muchos de ellos fármacos que son vía oral, que se toman una vez a la semana, hay algunos otros que son inyectables. Uno podría ver en algunos pacientes que se recupera un poco de masa ósea, pero el principal objetivo es evitar la pérdida. Ahora, en algunos pacientes seleccionados o de mayor riesgo, hay algunas terapias que ya están disponibles en Chile, que tienen un costo un poco más elevado, que podrían ayudar a formar masa ósea, o sea, que sería lo ideal, o sea, dar una terapia que se denomina anabólica, es decir, para formar más huesos, y luego, alcanzado ese objetivo, dar una terapia antirresortiva que bloquee la pérdida del hueso. ¿Ya? Eso sería lo ideal, pero favorablemente tenemos estrategias tanto no farmacológicas como farmacológicas para el manejo de la osteoporosis. ¿Y cuánto tiempo hay que tomar estos medicamentos? ¿Es de por vida o por un periodo de tiempo? Bueno, ahí es súper importante, son medicamentos que tienen que ser supervisados, bien guiados, y los tiempos es importante porque habitualmente se dejan por 3 o 5 años seguidos, ¿ya? Hay algunos tratamientos que si uno los deja en forma continua, sin un descanso entre medio, pueden aumentar el riesgo de algunos otros eventos adversos que son atípicos, ya que hay que conversarlos paciente a paciente. ¿Ya? Entonces, claro, son tratamientos que lo dejar por 2 años, 3 años, 5 años y continuamente ir monitorizando cómo va, o no, que no tenga fractura y cómo va también la densidad media ósea. ¿Ya? Y entre medio hay que tener estrategias de salida de estos fármacos. Así que el manejo de la osteoporosis es algo que es crónico, de por vida. El punto es que no podemos darle un medicamento y olvidarnos del paciente. Son medicamentos que tienen un tiempo acotado y que tenemos que estar supervisando y ver qué estrategias tenemos para ir trasladando algunos tratamientos. Perfecto. Ahora, mirándolo desde el punto de vista de la población general, ¿a qué médicos debe recurrir si quiere saber si tiene osteoporosis o una vez ya diagnosticada la osteoporosis, quién tiene que manejarla? Porque aquí estamos hablando básicamente de que son especialistas que manejan esta enfermedad, pero estos especialistas no están disponibles en los consultorios ni en todos los hospitales. Entonces, ¿cuál es la red que atiende a estos pacientes? ¿Quiénes son las personas que saben de esto y a quién habría que acudir? Bueno, volver a poner énfasis en lo que hablábamos al principio, o sea, todas estas medidas de cuidado de salud general, no farmacología, que están a la mano de cada uno de nosotros, aplicarlas desde temprana edad y mantenerlas por siempre.
Luego, si uno empieza a revisar, claro, esto también debe estar dentro de los programas de prevención y a nivel de los médicos generales, ellos también podrían ser capaces de detectar, solicitar el examen y pesquisar en aquellos pacientes de más riesgo, como le decía, en los pacientes, sobre todo mujeres sobre 65 años, hombres sobre 70, y en aquellos otros que tengan factores de riesgo. Ahora, una vez diagnosticada la osteoporosis, el manejo, o idealmente, o lo que lo manejamos más son o los médicos, los reumatólogos o nosotros los endocrinólogos, ¿ya? Son los que más nos dedicamos al manejo de la osteoporosis, ¿ya? Y la idea es poder ir complementando, o sea, acá es poder tener una buena correlación y una buena conversación con todo el equipo de salud, o sea, aquí va a entrar el cuidado de la enfermera, cuidado con el punto de vista kinesiológico, la idea es que haga un trabajo en equipo. Uh-huh. Aquí nos llegó de Jessica otra pregunta que dice, ¿cómo ingreso calcio a mi dieta sin leche de vaca? Claro, buena pregunta. Aquí, como teníamos, por ejemplo, algunas de estas bebidas vegetales nos podrían ayudar a tener una buena ingesta de calcio, aunque lamentablemente el valor alcanzado va a ser menor y quizás no alcancemos a llegar a los rangos que nosotros queramos. Y probablemente van a necesitar algún apoyo de suplementos con algunas sales de calcio, ya que uno los puede encontrar como el carbonato de calcio o el citrato de calcio. Entonces, claro, lo ideal es obtenerlo a través de la leche. Si es que no se puede, utilizar las bebidas vegetales, que como conversábamos hace poco, deben ser adicionadas, pero uno podría alcanzar los niveles adecuados. Y ya lamentablemente si uno no lo alcanza, porque muchas veces los vegetales o la almendra o algunas nueces, uno tiene que comer cantidades muy grandes para alcanzar los niveles. Entonces va a tener que usar suplementos de calcio si es que no lo tiene a través de los lácteos. Y esos suplementos básicamente serían calcios que tengan vitamina D. Claro, habitualmente los que uno más encuentra es la combinación de esto. En algunos pacientes uno podría usar los calcios solos, pero claro, dada la importancia de la ingesta de ambos, lo que uno ve más ampliamente distribuido son suplementos de calcio junto con vitamina D. Ahora sí hay que ponerse énfasis en cuánto aporta cada uno de estos comprimidos. Entonces, tener claro cuál es mi objetivo alcanzar en la dosis diaria y si lo estoy logrando con la alimentación y con los suplementos. ¿Ya? Porque no basta tomarse, por ejemplo, una pastilla de X fármaco al día, probablemente no van a alcanzar las dosis que requieran para los objetivos del paciente. Perfecto. Hoy, esta ha sido una extraordinaria charla por lo importante. Se cumple todo el objetivo de la prevención con esto. Aquí no nos estamos Sí, quedando chicos en el rol de la prevención, que es nuestro gran objetivo como programa. Y nos has sí. dado información súper relevante. Y yo solamente me permito reforzar la importancia de lo que se ha hablado aquí en otros programas, de la actividad física, de la buena alimentación y de aprender a ser como responsables de nuestra propia salud, de nuestra propia vida, hacernos cargo, digamos, de que necesitamos tener una buena calidad de vida. Finalmente, todos queremos como estar sanos, no vernos limitados ni postergados en nuestras metas futuras. Javier, quiero Perfecto. agradecer infinitamente que hayas estado con nosotros. Gracias por tus palabras, porque ha sido como importante como contenido, pero además con la sencillez que lo has podido expresar para que sea entendible y quede claro a toda nuestra audiencia. Así que gracias por estar aquí y ojalá en otro Muchas momento gracias a usted. tengamos oportunidad de conversar de otro tema importante que nos ayude Encantado. en la calidad de vida de nuestra comunidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Yo encantado. Y Un saludo gracias a a todos. nuestros auditores, gracias por su audiencia. Ojalá que sea un pequeño aporte, un granito de arena para la salud de todos ustedes y esperamos verlos en un nuevo programa el próximo martes. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Que estén muy bien.